Aproximaciones al estudio del pensamiento. Importancia del estudio del pensamiento en psicología. La base de nuestro pensamiento radica en la interacción compleja entre diferentes procesos cognitivos y factores biológicos, psicológicos y socioculturales. En primer lugar, el cerebro desempeña un papel central en el procesamiento de la información y en la generación de pensamientos. En segundo lugar, los sentidos proporcionan información del entorno y la percepción permite organizar y dar sentido a esa información. No obstante, a través de la memoria se almacena y se recupera información relevante. Otra herramienta fundamental en el pensamiento es el lenguaje y el razonamiento. A partir de ello, se codifica, organiza y comunican los pensamientos y conceptos abstractos, lo cual brinda la capacidad de reflexionar, analizar y generar ideas de manera más sofisticada. Asociacionismo. La capacidad de asociación es básica a la hora de poder realizar un aprendizaje. Podemos saber y reaccionar a determinados estímulos debido a que somos capaces de vincular acontecimientos. La teoría asociacionista del aprendizaje, base del conductismo y a partir de esa base numerosas técnicas y escuelas psicológicas, defiende el que respondamos de esa manera viene dado porque somos capaces de vincular procesos y situaciones aprendiendo y adquiriendo de dicha asociación. Basada en las aportaciones aristotélicas y de numerosos filósofos como Locke y Hume, esta teoría sería desarrollada por David Hartley y John Stuart Mill. Propone que el conocimiento es adquirido por la experiencia, vinculándose a las sensaciones que nos produce la presencia e interacción con los estímulos de forma mecánica y siempre se reúnan una serie de requisitos básicos conocidos como leyes de la asociación. El conductismo usa como base la teoría asociacionista al considerar que la explosión de dos estímulos contiguos produce una vinculación entre ellos. Si un estímulo produce un efecto en el organismo, se generará una respuesta correcta hacia dicha estimulación. Aprendizaje y memoria. Sabemos que la memoria tiene un papel fundamental en la vida, refleja el pasado como el pasado y ofrece la posibilidad de reutilizar todas las experiencias pasadas y presentes, así como ayuda a garantizar la continuidad entre lo que fue y lo que iba a ser. La memoria a corto plazo es un sistema para almacenar una cantidad limitada de información, generalmente menos de una docena de dígitos, durante un corto periodo de tiempo. Es una memoria inmediata para los estímulos que acaban de ser percibidos. La memoria a largo plazo es un sistema cerebral para almacenar una gran cantidad de información durante un tiempo definido, a diferencia de la memoria a corto plazo, es una memoria estable y duradera, muy poco vulnerable a las interferencias. Aprendizaje y memoria son procesos cerebrales estrechamente ligados que originan cambios adaptativos en el comportamiento de los organismos. Cuando aprendemos, podemos utilizar al menos dos tipos de estrategias cognitivas. Una de ellas da lugar a la memoria implícita, un tipo de memoria inconsciente y rígida, que difícilmente se expresa en situaciones diferentes a la original. Es una memoria de hábitos que radica en las mismas regiones cerebrales que procesan la información sensorial y motora, principalmente la corteza y los llamados ganglios basales. La otra estrategia cognitiva origina la memoria explícita o declarativa, una memoria consciente y flexible que puede expresarse en situaciones y contextos variados, diferentes a los de los aprendizajes originales. Es una memoria de carácter relacional dependiente de la región del cerebro conocida como el sistema hipocampal y basada en la información almacenada en la corteza y otras regiones cerebrales. Teoría de la Gestalt.
La Gestalt estudia la incidencia en los sistemas totales, en las estructuras en las que las partes están interrelacionadas dinámicamente de manera en el que todo no puede ser interferido de las partes consideradas separadamente. La Gestalt estudia la incidencia de los sistemas totales en las estructuras en las que las partes están interrelacionadas. La Gestalt tuvo sobre todo una gran importancia por sus contribuciones al estudio de la percepción, definiendo una serie de principios de organización perceptiva que permiten captar de forma integral estas totalidades o gestales. Estos principios se estructuran básicamente en dos leyes, la ley de la figura fondo y la ley de la buena forma, llamada también ley del agrupamiento o ley de la pregnancia. Según la ley de la figura fondo, el proceso perceptivo remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto determinado o grupos de objetos, figura, destacándolos del resto de los objetos que los envuelve, fondo. La ley de la buena forma remite a un principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva en lo que los gestaltistas llamaron pregnancia. Este mecanismo permite reducir posibles ambigüedades o efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o la más consciente. En definitiva, nos permite ver los elementos como unidades significativas y coherentes. Además, la ley de la buena forma se rige por una serie de principios básicos. Proximidad. Permite relacionar elementos que están unos cerca de otros. Semejanza. Permite relacionar elementos en función de su similitud. Continuidad. Permite agrupar diversos elementos en una fila o curva uniforme. Cierre. Permite ignorar determinados vacíos por completar una figura. Teoría del significado. La expresión teoría del significado encierra, en el uso técnico de la filosofía analítica, una ambigüedad que conviene esclarecer de antemano para entender adecuadamente la propuesta semántica de Davidson. Es una teoría que pretende explicar en qué consiste y qué palabras de un lenguaje tengan el significado que tienen. Frege denomina referencia a la cosa designada por la expresión y llama sentido a la manera de designar a esa cosa, es decir, al modo de darse la referencia. El sentido sería el modo o manera de designar que tiene un enunciado u oración. Teoría de la memoria semántica. El ámbito de la memoria semántica es la información almacenada sobre las características y atributos que definen los conceptos, así como los procesos que permiten su recuperación de forma eficiente para su utilización en el pensamiento y el lenguaje. Contiene toda la información relacionada con nuestro entorno y con nosotros mismos, como, por ejemplo, nuestro nombre, el nombre de nuestros familiares, los continentes. En definitiva, toda la información que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Tiene una importancia especial a la hora de adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el lenguaje. Además, nos permite generar ideas, creencias, expectativas y objetivos. Procesamiento de la información. El procesamiento de la información es una técnica donde los datos previamente recopilados son procesados o transformados con la finalidad de generar información comprensible y útil que será usada posteriormente en la toma de decisiones. El procesamiento de la información es una técnica donde la mente de una persona tiene una memoria que se puede ampliar hasta el infinito y ésta procesa la información desde su entrada hasta su salida mediante diversos procedimientos que se producen entre el estímulo y la respuesta, como la recogida de datos, el procesamiento, el almacenamiento, la recuperación y su uso en caso de que éstas necesiten dichos datos, los cuales producen de forma sucesiva. Razonamiento deductivo.
Se llama razonamiento deductivo al proceso mental que parte de una serie de datos generales para llegar a una conclusión específica. Este tipo de razonamiento se basa en la idea de que si se tienen premisas verdaderas y se sigue un proceso lógico adecuado, entonces la conclusión restante también será verdadera.